Faltan 7 minutos para el mediodía. Volvemos a la ciudad de San Carlos con esta actividad en los 100 años de la UTU. Adelante. Para este envío. Hola, hola Marcelo. Bueno, a ver, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo está viviendo el centenario? Están todos los de prensa. Nosotros estamos en pleno vivo para Canal 11. Disculpen a los colegas. Queremos obviamente preguntarle cómo está viviendo, ¿no?, la instancia de este centenario de aquí la UTU. Es una mezcla de dos cosas, de recuerdo, de homenaje, pero también de desafío, porque la UTU tiene un rol cada vez más visible en la sociedad y en la evolución y en la economía del país. ¿Qué papel juega esto en lo que tiene que ver la descentralización, ¿no? Que bueno, ya sabemos que siempre falta más en lo que es el interior del país. Pues si estamos hablando de que esta escuela tiene 100 años, quiere decir que ese proceso ya lo vieron otros mucho antes. Me acuerdo con la creación de los liceos departamentales, por poner un ejemplo, en la misma época, o con este tipo de instituciones que abrieron paso para que después un poco nos obligue a repensarlo periodo tras periodo. No nos imaginamos hace 20 años lo que iba a ser la UTEC, que incluso la imaginamos, y yo me la sigo imaginando mucho más cerca de la UTU, porque era un poco aquella idea de la UTU después materializada en otra institución. Yo creo que el país tiene una necesidad enorme de mejorar y ampliar el conocimiento, y está en su gente, y está en sus docentes. ¿Cómo encontró infraestructuramente hablando a este centro? Porque pidieron un nuevo centro también. Y yo miraba las puertas de estos, tienen 4 metros, son de esas construcciones muy antiguas que empieza a tener sus nanas, ¿no? Ahora, aguantaron 100 años, que en realidad nació como hospital además. Son esas, y tiene que haber, porque fue uno de los planteos que me hicieron. Los recursos son los que son escasos, y bueno, y hay que tener mucho cuidado, porque acá donde la plata rinde más, sin duda. ¿Alguna carta, algún planteo? Algunos dibujitos. Pero esto me pasa y nos pasa a todos los que estamos en la actividad pública, y que de repente no se conoce que los niños tienen esa llegada, y algunos se lo piensa que esto es artificial o está construido. No, la espontaneidad de nuestros gurises es maravillosa. Y como docente tengo esa debilidad de acercarme siempre, y es un contacto que es natural. ¿Cómo recibió el cariño de los docentes? Justamente usted que es docente. Tenía viejos compañeros de trabajo que me los reencontré. Los docentes de este país, de las maestras, los profesores. Me tocó trabajar un año en UTU también, me acuerdo. Y ahí hay otra camiseta muy sentida, ¿no? Los docentes se ponen la camiseta de la institución y son los que sostienen, además de la comunidad. Una mezcla de sentimientos de gratitud y de desafío futuro. Presidente, me pregunto como presidente y como docente también, se dio una situación en Rivera con un docente que fue formalizado en las últimas horas por decirle a los alumnos que había que explotar a los negros. Tremendo. Esas cosas vos pensás, sí, lo leí, no tuve el contacto directo con las autoridades, pero son de esas cosas que vos pensás que son de libro, ¿no? Así está nuestra sociedad. Y no hay que trivializar, no hay que bajar la guardia en esos temas, ¿no? Toda forma de discriminación, porque el mundo está un poco cayendo a replantear esas cosas, y siguen sobre la mesa, a pesar de que pensemos que eso ya se terminó. La discriminación, la simplificación, es mundial, y acá también llegó. Presidente, lo de colonización, ¿cómo se va resolviendo? ¿Volvió a hablar con el presidente? No, pero esto es como dijimos, ¿no? Cada vez estoy más convencido de que nadie mejor que venga de ahí como para conducir esto. Las primeras decisiones fueron maravillosas, y cada vez estoy más convencido. Lo que es cierto que hay una situación que ahora él va a tener que dejar de usufructuar los beneficios de ser colono. Ojo que es el lugar donde vive, ¿no? Es un colono de verdad, y que ha explotado muy bien su tambo. Entonces ahora va a tener que hacer un paréntesis en su vida como colono. ¿Pidió, o sea, para que opte qué es lo que va a hacer a partir de ahora? A ver, yo no lo pedí, es lo que me parece que corresponde, y la jurídica dirá. Pero no nos olvidemos que por ser colono de verdad, tiene una situación compleja, el lugar donde vive, su casa,
Y bueno, yo creo que ahora debería ser ese paréntesis que buscaremos la mejor forma para que así sea. Presidente. Estoy cada vez más convencido de que conoce, sabe y que nos dirige a un buen rumbo en lo que tiene que ver con colonización. Por supuesto que lo que hay atrás de todo esto son nuestras decisiones, ¿no? Presidente. Todo lo demás es anecdótico. Alejandro Sánchez dijo que debería poner un testaferro para equilibrar esa distancia. Lo dijo en la pasada jornada. ¿Un testaferro dijo? Sí, lo dio a entender de esa manera. ¿Usted dijo un testaferro? Sí. Bueno, no creo que sea la palabra más correcta. No me imagino. Él tiene que poner a alguien a explotar esa unidad, porque no puede ser él. Ahora, no nos olvidemos que es el lugar donde vive y que no lo podemos tirar a la calle por esto, ¿no? Lo que debe hacer es, repito, poner un paréntesis en eso y se verá cuál es la forma para que esa unidad productiva no se apague, porque no está bueno cerrarla, porque funciona bien. Entonces acá lo que funciona bien hay que respaldarlo a muerte. Pero no me parece que, no comparto que el concepto sea, y aparte no escuché ese término que usted decía. Testaferro me parece que no corresponde y no sería la figura tampoco. Presidente, si bien el tema de la caja de profesionales está en el Parlamento, la oposición no está de acuerdo con la propuesta. ¿Es posible establecer una mesa de diálogo? Sí, se está haciendo eso en el Parlamento. Yo creo que se va a encontrar una forma. Lo que no podemos hacer cargar a la gente común y corriente, con más carga, ¿no? Poner más plata. El Estado es uno solo. Sabemos bien que esa institución se financia con los aportes pasivos, activos, los timbres y lo que pone el Estado. Hay que tener mucho cuidado para salvar la institución, que está bien, y que para salvar un sistema, si bien hay que repartir las cargas, creo que la ciudadanía no merece que le carguemos más. Pero bueno, se buscará. Yo creo que el sistema político va a encontrar la forma, porque es una preocupación de todos. Si no, se cae. Gracias. ¿Se le complicó para bajar el cartel ahí, para mostrar el...? Se había enganchado la letrita. No era una placa nomás, pero siempre está el ingenio, la escoba siempre... Gracias, muchas gracias. Presidente, a ver... La UTU es maravillosa. Aparte, viste que se llama Escuela Técnica, ha cambiado de nombre, pero siempre fue UTU. Y preguntar a la gente qué relación hay, era la Universidad del Trabajo, ¿vos te das cuenta? Y ahora miraba que el cartelito dice Sentimiento UTU. Y pregunté dónde salió eso. Y salió de Juan, el anterior director, con quien tuve una muy buena relación y que aprendí mucho. La UTU es algo muy particular, que siempre tuvo en sus miras mutar, cambiar y adaptarse. Y considero que tiene mucho más todavía, mucho más tela para cortar. Como dije hoy, aparece la UTEC, yo siempre sueño con una enseñanza media bastante más unificada, más articulada. Pero bueno, son los desafíos del futuro y lo hace la propia comunidad. Una enseñanza técnica que se viene ayornando aparte con los tiempos. No, y el desafío que tenemos adelante, yo soy de una época donde había como un menosprecio o se lo tenía hacia un costado la enseñanza, lo manual versus el intelecto, una burrada de la época. Si no querés o yo qué sé, la UTU. vos te acordás, hoy explota la UTU, por algo es. Dejó de ser la Cenicienta. Ah, sí, pero fue la propia UTU la que se abrió paso, Sí, 1000 anécdotas esas que vos decís no anda bien que vaya a UTU, estás loco. Un disparate. Lo que pasa es que hubo toda una cultura que se instaló en Uruguay donde lo manual era una cosa y Exacto. que el mundo se había pegado la vuelta a la esquina, nosotros seguíamos atrasados. Pero bueno, por suerte eso cambió. Gracias. Que mucha gente no sabe que estudiando la UTU puede ir a la universidad también. Yo creo que ahora la gente ya lo sabe. Ah, sí. Y además, a nivel terciario aparecen muchas más opciones de las que había antes. Yo soy de la época de la enseñanza secundaria donde era humanístico, científico, biológico, y dentro de cada uno tenía 2 opciones. Quedabas como en un corral. Estás loco. Ojalá hubiese tenido este tiempo donde vos podías elegir otra cosa. Andás a ver lo que hubiese hecho. Gracias. Presidente, le hago una última pregunta nomás. Respecto a lo que ocurrió aquí en Maldonado, en un liceo. ¿Está al tanto? No. ¿No está al tanto? Bueno, lo dejamos entonces al presidente. Ya creo que ha sido suficiente.
Aquí por lo pronto estamos todos enredados en lo que es el cable, los instrumentos, pero bueno, tuvimos la voz del presidente que muy amablemente nos respondió un montón de preguntas, así que nos despedimos por este móvil. Gracias, Lucía. Gracias a Facundo también por este móvil. No entiendo por qué no respondió el presidente la última pregunta, más allá de su amabilidad, más allá de que estaba el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, en esta... o Daniel, no, Pablo es el presidente del Codicen, Daniel es el senador, que de repente es una pregunta para el presidente del Codicen, pero el presidente Orsi, que nunca esquiva ninguna pregunta, me llamó la atención que no se detuviera a responder la pregunta de nuestra compañera. 12 del mediodía con 3 minutos en todo el país. Le damos la bienvenida a Darío León Mendiondo, que es el director nacional de coordinación en el interior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido a la mañana del 11. Un gusto, Marcelo. Muchas gracias. Con la audiencia también. Muchas gracias. Bueno, está haciendo una recorrida por todo el interior, como lo impone su cargo como director nacional de coordinación en el interior, con la creación de 6 centros regionales en todo el país para justamente esta Dirección Nacional de Coordinación. Uno de esos 6 centros regionales está en Maldonado. Efectivamente, estamos en una recorrida por las 40 oficinas de trabajo que componen la red física del Ministerio de Trabajo. La idea nuestra es avanzar en un proceso de descentralización que nos permita mejorar la calidad de atención al usuario, potenciar el rol político de la gestión del Ministerio de Trabajo en el territorio, y para eso estamos diseñando un plan de trabajo que contempla justamente la creación de 6 centros regionales: Rivera, Melo, Maldonado, Paso de los Toros, Colonia y Paysandú. Esos centros van a tener una estructura que va a permitir tener una integración de los servicios que ofrece el Ministerio, que puedan contemplar no solamente la función actual de instalación de la negociación colectiva, la negociación individual, recepción de denuncias, audiencias, en fin, acuerdos voluntarios, sino también la interacción que necesitamos generar con la Dirección Nacional de Empleo, con entidades vinculadas al Ministerio de Trabajo, como puede ser INEFOP, INACOP, es decir, que el usuario sienta que hay una cercanía del Ministerio de Trabajo y que esa oficina va a tener una integralidad de servicios a su disposición que, desde nuestra perspectiva, va a mejorar mucho el vínculo con todos los actores sociales. De hecho, nosotros estamos llegando a todas las oficinas de trabajo en esta recorrida y nos estamos entrevistando con los plenarios intersindicales de trabajadores, con sindicatos, con centros comerciales, con organizaciones de la sociedad civil, sociedades de fomento rural, centros comerciales, cámaras empresariales, es decir, todas aquellas entidades que están vinculadas al mundo del trabajo, que son actores sociales importantes y que en un proceso de transformaciones en el que estamos inmersos consideramos desde la política pública fundamentales para la gestión colectiva de los problemas y el abordaje de las necesidades que existen en cada uno de los territorios. Es clave esta recorrida por el interior en cada lugar, con realidades totalmente distintas entre unos y otros, donde además yo le preguntaba a Mendiondo, digo, pero no hubo una suerte de transición de quien ocupaba el cargo anteriormente al caso suyo, y bueno, la transición se hace a nivel de la cúpula ministerial y sí se intercambia información, pero una vez que asumen, bueno, tienen una parcialidad de la situación, tienen que salir a recorrer todo el país. Sí, efectivamente, porque hay una realidad concreta que uno toma conocimiento de ella cuando llega al territorio, y particularmente en el interior, donde hay asimetrías y diferencias sustanciales, fruto de las diferentes composiciones sociodemográficas que existen en cada una de las regiones. Entonces, eso requiere un abordaje específico, eso no consta en una memoria descriptiva de qué fue lo que se hizo y cuestiones estadísticas, sino que eso requiere un trabajo permanente en el territorio, entender cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, las cuestiones de infraestructura, los aspectos presupuestales. Es decir, hay un conjunto de elementos que naturalmente los podemos palpar cuando llegamos al territorio. Y a eso hay que agregar la complejidad de las relaciones laborales en un proceso en el cual encontramos problemas importantes a nivel de la industria frigorífica, a nivel de la industria lechera. En el caso de la región de Maldonado, bueno, hay situaciones particulares vinculadas a la safralidad, a las cuestiones estacionales, desafíos importantes.
en la generación de empleo de una perspectiva permanente. Es decir, nosotros pretendemos hacer una gestión que nos permita una cercanía y que podamos tener desde la política pública el acompañamiento de los actores sociales, ¿ah? En todas aquellas cuestiones que impliquen iniciativas colectivas, que impliquen emprendimientos que se puedan proponer, políticas de fomento del empleo, es decir, todo lo que necesitamos generar desde el punto de vista del diálogo para alinear a todas las organizaciones sociales y al gobierno en una perspectiva común. ¿De Maldonado ya tiene algún mapeo de cuál es la realidad? Y acá tenemos, sin duda, que conviven distintas realidades, porque no es lo mismo la situación en Punta del Este que en San Carlos o en Piriápolis, son realidades distintas. Incluso Aiguá tiene otras complejidades y además, bueno, conviven las cuestiones vinculadas a los problemas del comercio, con los problemas del turismo, con las ruralidades que también existen. Entonces, eso lo estamos organizando para ver cómo, desde una perspectiva de atención integral en el territorio, podemos aterrizar políticas que vayan focalizadas directamente a los sectores en función de su realidad específica. Por algo eligen instalar una de las regionales en el departamento de Maldonado. Se me ocurre por la dinámica, a pesar de que es, o justamente capaz que es por eso, usted me lo dirá, por la dinámica que muestra Maldonado en los números, ¿verdad? Lo que es la tasa de ocupación, la tasa de empleo y desempleo, la más alta y la más baja de todo el país. Exacto, y eso obviamente obedece a que es una región muy dinámica, en donde el nivel de actividad es inmenso. De hecho, Maldonado es la oficina en la que más operaciones se registra desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo. La instalación de la negociación colectiva, las negociaciones individuales son mucho mayores que en otras regiones del país, ¿tá? Eso obedece a que evidentemente hay un componente de punto de vista cuantitativo que requiere una atención específica, ¿tá? Y eso implica también el desafío de que la tasa de empleo sea una tasa que pueda tener un carácter permanente, ¿tá? En la medida de que efectivamente, bueno, hay cuestiones que son estacionales, pero que nosotros necesitamos, bueno, de alguna forma estimular todo aquello que implique promover el empleo y el trabajo todo el año. Esas problemáticas nos las han planteado los centros comerciales, ¿ah? Fundamentalmente. Todo lo que tiene que ver con el comercio indudablemente tiene un desafío importante, porque no es fácil sobrevivir todo el año, ¿ah? En un lugar donde la afluencia turística básicamente se concentra en 2 o 3 meses, ¿ah? Y eso requiere, sin duda, políticas específicas, ¿verdad? La mano de obra extranjera, que se ve mucho, y bueno, ni que hablar aquí, ¿no? Pero lo vemos en distintos rubros de la actividad, mucha gente que ha venido de otros países de Sudamérica y que no solamente ha encontrado empleo, sino que se empiezan a extender y hay mucha gente extranjera trabajando en Uruguay. Es así, y eso obedece a que las condiciones laborales aquí en Uruguay tienen un nivel de regulación que indudablemente, bueno, ayuda mucho a la protección del trabajador. Y eso es un desafío desde el punto de vista no solamente de la perspectiva de tener oferta de empleo, sino también hay un tema de competitividad, ¿ah? Y además eso también nos genera un desafío desde el punto de vista de cómo atender la situación de los migrantes, ¿ah? Ahí también hay todo un trabajo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la política de fronteras y de la atención también de bolsones de migrantes que se ubican en determinadas localidades del país, ¿ah? Que también tenemos que tener políticas específicas para eso. La mano de obra que viene a esta región en general es calificada, ¿ah? Eso es importante, pero también generan tensiones en el mercado interno, en los trabajadores naturales, y bueno, eso requiere también de mucha articulación y de mucho diálogo, y de generar sobre todo reglas de juego claras, ¿no? Y que todo el mundo las respete. Cuando se habla de la tasa de empleo en Maldonado, dicen, bueno, pero hay que tomar en cuenta de ese trabajo cuánto es precario y cuánto trabajador también hay informal, ¿no? En negro, de alguna manera. Sí, y el subempleo también. Es decir, nosotros tenemos algunos desafíos, que es la precarización del trabajo, el trabajo informal, el subempleo. Estamos promoviendo y estamos invitando a las organizaciones sociales a generar mesas de debate,
interinstitucionales. Estamos ya preparando una en Rivera, sobre todo por las contingencias que tienen que ver con la cuestión fronteriza, pero pensamos que acá en Maldonado también hay condiciones para el abordaje, sobre todo del trabajo informal, porque el trabajo informal no solamente afecta al trabajador, que no tiene todos los elementos de regulación disponibles y por lo tanto no accede a todos los beneficios y los derechos que la ley le permitiría, sino que también tiene un componente desde el punto de vista del comercio, sobre todo, cuando existen determinadas situaciones que vulneran su competitividad. Entonces, ahí hay objetivos comunes en los que debemos trabajar para generar reglas de juego claras que permitan que todos los actores, de alguna manera puedan estar sentados sobre la mesa y definir cuestiones claras que después se apliquen para todos. Entonces, nosotros estamos promoviendo eso. De hecho, ahora veníamos de una reunión con el centro comercial en Piriápolis, estuvimos hace unos minutos, y quedaron muy interesados en empezar a coordinar eso con otras organizaciones, hoteleras, gastronómicos, que nos permita, empezar a generar sensibilidad, ¿verdad? El trabajo informal tiene que ser un abordaje colectivo de todos los actores sociales, enmarcado en un diálogo, que sea sincero, que sea honesto y que nos permita, sobre todo, fijar reglas de juego claras. Estamos en un departamento donde, sobre todo en verano, el trabajo informal y los negocios golondrina, han estado a la orden del día. Ha sido un gran dolor de cabeza permanentemente, inclusive por el sentimiento de injusticia que genera con el comercio formalmente establecido, que está todo el año haciendo los aportes, etcétera. ¿Se ha logrado reducir o manejar un poco mejor la situación en el departamento para que no sea un desembarco masivo de comercio golondrina que después de la temporada desaparecen? Sí, nosotros estamos promoviendo, estamos trabajando fuerte con la Inspección General del Trabajo, porque nos parece que no solamente tenemos que detectar aquellas situaciones vinculadas a la sobreexplotación, la situación de vulnerabilidad de muchos trabajadores que están en condiciones, sobre todo en el ámbito rural, complejas, empresas que a veces también no están respetando los convenios vigentes. Estamos en todo lo que implica el compromiso por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, que tiene el respaldo del presidente, pero también hay que pensar que toda la cuestión de la informalidad no solamente tiene que ver con el microemprendedor, sino que muchas veces eso está asociado a capitales que se invierten, ¿no?, con determinados objetivos de acumulación de riqueza y que efectivamente compiten deslealmente contra el comercio formal. Entonces hay que analizarlo todo desde una perspectiva global, ¿verdad? Sabiendo que muchas veces hay emprendimientos que tienen dificultades para poder integrarse en el circuito formal de la economía, pero que no es solo ese el problema de la informalidad, sino que muchas veces tiene que ver con cuestiones vinculadas al contrabando, en fin. Hay elementos que nosotros tenemos que tratar de ordenar para que todos tengamos las reglas claras y que de alguna manera esas reglas sean respetadas y controladas, que se cumplan. Hace un tiempo se logró cristalizar un protocolo para la prevención de la explotación sexual con fines comerciales de niños, niñas y adolescentes de menores de edad, donde tuvo mucho que ver el Ministerio de Turismo, pero desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, ¿hay algún tipo de inspección para controlar que eso se cumpla, que de repente en algunos lugares de la noche, algún comercio que funciona legalmente, pero que detrás de bambalinas esté este negocio oscuro? Se está avanzando en todo eso. De hecho, hoy había una reunión entre todas las direcciones del Ministerio de Trabajo para el abordaje justamente del trabajo infantil y cómo prevenir esas situaciones. Estamos trabajando en eso y sin duda que es una gran preocupación e instamos también a que donde se detecten aquellas situaciones de ese tipo de carácter irregular, o haya sospechas de que existen este tipo de situaciones, se comuniquen con el Ministerio, porque nosotros no vamos a mirar para el costado frente a este tipo de situaciones. ¿Esto de las regionales también puede servir para que haya una vía de comunicación más rápida? Sin dudas, porque cuando hablamos de los regionales hablamos de una presencia de la Inspección General del Trabajo, de la Dirección Nacional de Empleo, de acciones coordinadas con INEFOP, porque nosotros pensamos también que aquí hay un componente fundamental cuando hablamos también de cómo meter gente en el circuito formal y además hay que capacitarla, y esas capacitaciones tienen que estar en función de las necesidades específicas y no
no una oferta de capacitación que sea parametrizada, sino que tiene que tener el componente de la detección de la necesidad, ya sea para cuestiones de atención al cliente, idiomas, marketing, dirección de ventas, todo lo que tiene que ver también con la realidad del territorio. Claro. ¿No? Entonces, vamos a firmar un convenio con INEFOP, vamos a firmar un convenio con INACOP, con el Instituto Nacional de Cooperativismo, porque pensamos que también hay mucho para trabajar sobre emprendimientos autogestionados, bueno, todo lo que implica el sistema cooperativo. Eso también ayuda a formalizar la economía, ¿ah? A que todo el mundo esté dentro de las reglas de juego, ¿ah? Entonces, lo que pensamos es que el centro regional tenga ese rol, ¿no? Que contribuya a todo lo que implique la formalización de la economía y que, en definitiva, eso va a redundar en una mayor equidad e igualdad para todos los actores. El Instituto Nacional de Formación y Empleo Profesional, el INEFOP, tiene un rol fundamental, lo está jugando hace rato, un papel clave en Maldonado en la formación y la capacitación de la gente. Un informe conocido hace unos días revela que en Maldonado todavía falta calificar más la mano de obra, como que en un departamento netamente de servicios, más allá del sol y playa, pero netamente de servicios turísticos, falta gente capacitada para atender el nivel de turismo que se está recibiendo en Maldonado. Es que el mundo del futuro implica cada vez más especialización y el desafío del trabajo implica formarse, capacitarse y adaptarse a las necesidades de los clientes y de los usuarios. Esa es la tónica por la cual, bueno, en una sociedad extremadamente competitiva o en un mundo extremadamente competitivo, bueno, sobrevivir también implica tener mano de obra calificada. Esa mano de obra calificada va a permitir que el trabajador venda mejor su fuerza de trabajo y que las empresas tengan mayor productividad, lo cual contribuye a aumentar la rentabilidad y el círculo virtuoso de la generación de riqueza se potencia. Entonces nosotros queremos hacer una fuerte apuesta al vínculo con INEFOP porque pensamos que desde ahí se puede trabajar mucho en la especialización de los trabajadores en las distintas ramas de actividad. Particularmente en el tema turismo, gastronómico, hotelería, ahí hay un desafío bien importante porque la calidad del turismo que está viniendo es sin duda que va increciendo año a año, ¿ah? No solamente en cantidad, sino en calidad. Sí, cada vez mayor el desafío, ¿no?, de atender ese turismo de todas partes del mundo que está llegando. Efectivamente, y así como en otros lugares necesitamos tener un INEFOP que genere formación en automatismos, por ejemplo, en zonas industriales, bueno, acá necesitamos un INEFOP que forme específicamente en atención al cliente, tal vez hay que pensar en idiomas, lo que decíamos, gestión del marketing, dirección de ventas, o sea, cosas que están relacionadas con la territorialidad, sin dejar de reconocer que también aquí hay otras áreas de actividad en las que también seguramente... Está el Maldonado rural también, ¿no? Lo que hablábamos hoy al principio de la ruralidad, en la cual sin duda que ahí hay necesidades también en la industria vitivinícola, en la lechería, en la agricultura, la necesidad también de formar operarios especializados que puedan también contribuir a una mejor utilización de la tecnología, porque en la medida que se incorpora tecnología es necesario entrenar y capacitar a la gente. Claro. Para cerrar, ¿ha recibido en algún punto el planteo de, bueno, el costo de vida que hay en Maldonado, que bueno, en parte es cierto que es más caro vivir acá que de repente en otros departamentos, versus que eso es de alcance nacional, que no alcanza el dinero, que el sueldo siempre es insuficiente, pero como que hay una diferencia, no me gusta utilizar la palabra brecha, pero que hay una diferencia entre lo que es el costo de vida y lo que son los ingresos de los trabajadores? Sí, eso es algo que vamos a trabajar mucho. Nosotros tenemos una percepción de que, bueno, en el último periodo de gobierno, naturalmente el salario real no creció. O sea, hay que medir no solamente las puntas, sino lo que pasó durante todo el proceso. Y estamos embarcados, sin lugar a dudas, con las restricciones presupuestales del caso, con la situación económica de endeudamiento que es mayor a la que se preveía, pensando cómo desde las políticas salariales se pueda, bueno, mejorar el poder adquisitivo de la gente. Es un desafío grande, están trabajando los equipos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, a efectos de, bueno, ver cuáles van a ser las pautas para los consejos de salarios.
empezamos ahora las rondas de los consejos de salario, aspiramos a que el salario de la gente mejore y que pueda atender las contingencias del costo de vida. Ojalá que se pueda lograr y podamos los trabajadores estar en una situación un poquito mejor, que eso, bueno, es un clamor popular en todo el país. Mendiondo, le agradezco mucho que nos haya acompañado este rato, que tenga una satisfactoria recorrida por Maldonado y será hasta cualquier momento. Muchas gracias, un gusto, un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Vamos de vuelta con el móvil a San Carlos. Lucía, adelante. Marcelo, bueno, los voy a dejar con lo que fueron las palabras de Pablo Cayani. Estamos hablando del presidente de ANEP, quien estuvo intercambiando con nosotros aquí en este centenario de la UTU, Escuela Técnica de aquí de esta localidad. Así que desde ya los vamos despidiendo y nos estamos viendo el día lunes. En el departamento de Rivera, ¿verdad? En las últimas horas, donde un docente ha sido procesado por algunos dichos allí raciales, ¿no? Sí, a ver, ahí hay un fallo de la justicia que por supuesto tiene que respetarse, de una situación que aconteció en una institución educativa donde hubo expresiones racistas y de desprecio por parte de un funcionario. Esto da cuenta de cómo tenemos que seguir trabajando con los temas del racismo en Uruguay. La población afro es más pobre que el resto de la población, tiene más vulnerabilidad en materia educativa, es decir, hay un conjunto de temas que hay que abordar y creo que además también hay un conjunto de reflexiones que tenemos que hacer los docentes, porque este tipo de cuestiones también son construcciones que se aprenden en los diferentes ámbitos por los que transitan niños, niñas y adolescentes. Bien, en días pasados un liceo de San Carlos hizo varias publicaciones y puso cartelería sobre derechos humanos. Un edil del Partido Nacional dijo que se violaba la laicidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a ver, en primer lugar es muy saludable que los ediles, la ciudadanía se preocupe de qué es lo que pasa dentro de las instituciones educativas. Nosotros queremos que eso sea parte de la conversación, porque eso quiere decir que es importante lo que está pasando allá adentro. Lo segundo es, acá hay la dirección del centro y la dirección de secundaria, está generando los informes sobre qué fue lo que sucedió. A priori hay que aclarar alguna cosa. Mayo, el mes de la memoria, es una definición de la administración de todos los organismos públicos y lo que está trabajando los centros educativos, los centros de formación docente, tiene que ver con ubicar esta dificultad que tuvo la sociedad uruguaya cuando tuvimos una dictadura y tuvimos un conjunto de acciones que violentaron los derechos humanos para formar una ciudadanía que entienda que eso no es admisible. Creo que la perspectiva de pensar esto como un problema de afectar la laicidad es una perspectiva que cercena los temas que ingresan a la institución educativa. Y la perspectiva que la administración tiene y que el marco legal tiene respecto a la laicidad es que la laicidad significa el máximo nivel de libertad posible para los estudiantes, para construirse un juicio propio, para conocer, para tener una opinión propia, y la institución educativa lo que debe hacer es estimular eso, forjar eso, a pesar de que sea una opinión diferente a la de un par, a pesar de que sea una opinión diferente o un juicio diferente al de su familia, o incluso, y por supuesto del docente, es decir, formar una ciudadanía librepensadora con juicio crítico implica el ejercicio de eso. Es decir, uno no puede aprender eso si no lo está haciendo, y creo que estas actividades se inscriben en unas definiciones que son de la institución educativa, pero también de la administración de lo educativo. No estoy viendo nada raro, y me parece además que en general lo que han hecho las instituciones educativas es muy cuidado, porque estos temas también afectan y mueven en el mundo adulto, y creo que hay que colaborar y abonar en ese sentido. ¿Cómo sigue evolucionando y hacia dónde se debe ir? Hablando de nuevos desafíos, por ejemplo, lo universitario. Bueno, Uruguay tiene un desafío, tiene un proceso bien interesante de centralización de lo universitario y lo terciario,
que hay que estimular mucho más. Nosotros entendemos que es clave en este periodo generalizar el acceso a lo terciario universitario. Esto implica mayor culminación de ciclos, pero además más cantidad de propuestas y más articuladas con las necesidades de los estudiantes y de los territorios. Jenny, en otro sentido y de la mano con lo que preguntaba el colega, lo que es el intendente electo de Maldonado, Miguel Abella, ha decidido donar más territorio en comodato a la UDELAR. ¿Cómo lo ven eso desde la educación? Bueno, en realidad a mí me gustaría que se lo donara a la ANEP, pero no, con la Intendencia tenemos una muy buena relación. De hecho se estuvo trabajando en la renovación del parador de UTU en La Mansa. Estuvimos trabajando la necesidad de mejorar un poco la infraestructura en los cursos de UTU en Aiguá. Tenemos pendiente el tema del terreno para el Liceo 2 de Piriápolis, es decir, hay un marco de colaboración bien importante que es clave, digamos, porque ANEP sin las intendencias muy poco podría hacer en términos de resolver infraestructura. Le hago una última pregunta respecto a lo que es la educación pública acá, ¿no? A nivel local, se habla un poco de la necesidad de lo que es un mantenimiento económico para poder crecer. ¿Qué tanto se está evaluando el poder distribuir mayores recursos? Bueno, nosotros estamos trabajando iniciando la elaboración del presupuesto. Ahí hay un conjunto de cosas que son relevantes en términos de la necesidad de infraestructura, por ejemplo. Tenemos datos del censo, que son recientes, tenemos registros administrativos que nos dan cuenta de un conjunto de necesidades de infraestructura, particularmente en el departamento de Maldonado. Luego tenemos un conjunto de políticas que son compromiso del presidente que van a requerir más inversión. La extensión del tiempo pedagógico requiere más inversión. Tener un potente sistema de becas que llegue a 70.000 estudiantes requiere más inversión. En ese trabajo estamos, pero Maldonado es uno de los departamentos que más ha sido impactado por el crecimiento de población. Bien, hasta aquí la palabra de Pablo Caggiani, presidente del CODICEN de la ANEP. Gracias a Lucía y a Facundo por el trabajo del móvil de hoy. Bueno, con esta dinámica presidencial que, como decíamos al principio, siempre es complicado trabajar porque nunca se sabe el presidente cuándo va a hablar, qué deja el protocolo y qué no deja, en fin, o sea, es medio una suerte y verdad, depende del presidente, del carácter, de cómo se levantó ese día, pero igualmente un gran trabajo de nuestros compañeros allí en vivo desde el Auto de San Carlos, que está celebrando nada menos que un siglo de vida. Hacemos la pausa y ya venimos.